Hola Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, lo primero ir directamente, ¿no? La verdad es que estamos viendo mucho interés últimamente. No sé si vosotros también, entre vuestros clientes, ante este boom que está habiendo en la demanda de productos más conservadores de renta fija, ¿lo estáis viviendo también? Sí, desde luego hemos visto sobre todo mucho interés en fondos de inversión de rentabilidad objetivo que desde el finales del año pasado y lo que llevamos de pues un producto que no estábamos acostumbrados a lanzar en Renta 4, pero que desde luego han tenido muy buena acogida y mucho interés. Desde luego, el hecho de poder ofrecer rentabilidades concretas y a un plazo concreto a muchos clientes de conservadores, pues desde luego ha sido un catalizador muy importante para que tengan una gran acogida estos fondos de rentabilidad objetivo, así como los fondos más conservadores, monetarios o Fontesor. Bueno, de Fontesoro, de hecho, el otro día hacíamos un contenido en Finec en el que se veía que era uno de los fondos, de hecho, que estaba captando más por parte de la gestora, ¿no? Donde más dinero estaba entrando. Sí, desde luego, uno de los principales motivos es, primero, refleja los tipos de interés que se están teniendo en las letras del Tesoro. Cuando los tipos eran negativos, obviamente, pues un fondo que invierte en letras del Tesoro a corto plazo o en bonos a corto plazo de deuda pública española, pues está abocado a las rentabilidades negativas. Sin embargo, pues desde aproximadamente el mes de octubre, noviembre, donde ya hemos empezado a tener rentabilidades muy importantes en las letras, llevamos prácticamente todo el año entre el 2,75, el 3 y pico por ciento en deuda a corto plazo de deuda pública española, pues el fondo al final lo que hace es reflejar estas mismas rentabilidades, ¿no? Y es un vehículo muy adecuado y desde luego muy interesante para todos aquellos inversores que bueno, quieran evitar hacer una cola en el Banco de España. Al final estamos comprando los mismos letras, los mismos activos a los mismos plazos que podrían obtener en una entidad financiera, pero con las ventajas fiscales y las ventajas digamos, de liquidez que da un fondo de inversión. Pero entiendo que la rentabilidad esperada es muy similar, ¿no? A la de la letra. Evidentemente, sí. El fondo se valora, solo tiene deuda pública española y aparte que podamos tener algo pues, de deuda emitida por el ICO, que al final es pues, para obtener un poquito más de rentabilidad, pero básicamente lo mismo. Y evidentemente la rentabilidad objetivo o esperada que tiene el fondo es pues estar alineada con la rentabilidad que podría obtener un inversor comprando letras del tesoro. O sea, si compra hoy nuestro fondo tesoro o compra una letra a 3 meses, pues el objetivo es que esta rentabilidad sea muy similar o incluso esperemos que superior en el fondo tesoro, con las ventajas de liquidez y las ventajas fiscales que puede dar un fondo. En las perspectivas de finales de año, principio de año, se decía, este va a ser el año de la renta fija. ¿Lo está siendo realmente o está todavía por desarrollarse esta historia? Desde luego empezó muy bien, ¿no? Cumpliendo las expectativas de este es el año de la renta fija, pero luego, pues, como todos los años, pues, ocurren eventos que generan la incertidumbre que hemos visto especialmente en los últimos 3 meses tanto en las bolsas como en los mercados de renta fija, ¿no? Vemos todavía mucha volatilidad en los mercados de tipos de interés, en la deuda. Los spreads de crédito no están descontando, han sido muy positivos, pero bueno, no están descontando una situación especialmente complicada macroeconómicamente hablando, ¿no? Entonces, bueno, sí que está siendo un buen año para los fondos de renta fija. Creemos que va a ser un buen año, pase lo que pase este último trimestre, porque ya partimos con tipos de interés elevados y al final nuestros fondos pues están valorados a los tipos que hay en el mercado. Lo que ocurre que evidentemente pues la recuperación desde la corrección tan importante que hubo en el 2022 pues desde luego llevará su tiempo, ¿no? Han sido demasiados años con tipos de interés negativos y bueno, pues al final pues todo al final acaba retornando a su ser, pero bueno, pues lo hará a un ritmo quizás un poquito más lento o menos optimista de lo que pues, mucha gente pensaba a principio de año. Pero bueno, lo cierto es que los tipos de interés están alcanzando niveles ya más de llegada, ¿no? De subida de tipos de interés, nos estamos acercando a niveles ya bastante importantes y esto, desde luego, favorecerá la evolución futura de los mercados de deuda. ¿Dónde estáis encontrando ahora mismo la mejor relación entre la rentabilidad y el riesgo? Nosotros la mejor, desde luego, lo que más estamos encontrando renta de riesgo bien pagada es primero en los cortos plazos. Eh, el poder invertir a tipos de interés superiores al 4 y en muchos casos al 5 en grado de inversión
es algo que no teníamos casi en nuestro radar a principios de año, ¿no? Y también en los largos plazos pues hay un poquito más de discrepancia, un poquito más de volatilidad y nos hace dudar un poco más a la hora de tomar volatilidades. Se está gestando desde nuestro punto de vista una oportunidad en el sector financiero. Las correcciones que ha habido tras las quiebras de Credit Suisse y bueno, los problemas que está habiendo en la banca americana, pues desde luego está abriendo una ventana de oportunidad tanto en deuda senior como en deuda subordinada o incluso en cocos del sector financiero, que ya están pagando rentabilidades bastante elevadas. Pero bueno, habrá que ser consciente de que todavía es para inversores un poco atrevidos o desde luego con capacidad de asumir que la volatilidad ahí va a ser muy elevada, ¿no? Aunque desde luego bien pagada. Y eso es un poco el resumen de donde creemos que va a estar el mercado en los próximos meses. Ignacio, ¿qué hace un gestor de renta fija cuando ve situaciones como las que hemos tenido en Estados Unidos con la letra a un mes con rentabilidades por encima del 7% del mercado? Desde luego, cuando ves rentabilidades que no debería o que se desajustan a lo que es el razonamiento económico, el razonamiento de tipo de interés, pues lo que haces es comprar, ¿no? ¿Qué vas a hacer cuando ves esos tipos? Desde luego también te preocupas, ¿no? Porque todos sabemos que los mercados, especialmente los mercados de renta fija, son muy miedosos y sobrereaccionan a ciertas circunstancias, ¿no? Lo vimos en los cocos exactamente igual, ¿no? Caídas de precio y a las dos sesiones recuperaciones muy verticales. Pero desde luego, este tipo aparte de la preocupación que te puede generar, desde luego lo que quieres quedar claro es que son oportunidades de inversión muy evidentes, ¿no? Y hay que ir detrás de aprovecharlas y ser consciente de que, bueno, que con paciencia estas circunstancias se acaban corrigiendo de por sí solas. Imaginemos un ahorrador, un inversor que tiene un dinero en liquidez, está planteando una cuenta remunerada, un depósito y un fondo monetario, digamos, ¿no? ¿Por qué le dirías que un fondo monetario puede ser más interesante? Le diría que un fondo monetario es más interesante porque primero le va a remunerar más seguramente que una cuenta remunerada y la liquidez que tiene y las ventajas, bueno, la liquidez tiene es muy similar y las ventajas fiscales que tiene una cuenta remunerada no las tiene. Va a remunerar más que una cuenta remunerada porque las inversiones que está realizando ahora mismo cualquier fondo monetario, que es un fondo monetario, invierte en grado de inversión y con unas duraciones máximas de 6 meses. O sea, el riesgo de tipo de interés y de crédito es muy limitado. Va a ser un fondo casi lineal, ¿no? O sea, con muy poca volatilidad que va a ir subiendo poco a poco. Nuestro fondo monetario, de aquí a 6 meses, lo que valoramos es TIRES superiores al 3,5. No creo que ninguna cuenta remunerada vaya a dar ese tipo de rentabilidades, ¿no? Y en cuanto a depósitos, pues bueno, el problema de los depósitos es que suelen tener penalizaciones cuando cancelas anticipadamente. No ocurre eso en un fondo monetario. Si tu horizonte de inversión es exactamente el del depósito que te han ofrecido, pues bueno, puede ser más interesante, ¿no? Un depósito. Pero el Fondo Monetario da unas condiciones de liquidez y refleja los tipos de interés tanto mejor que lo hace un depósito o una cuenta remunerada. Para mí, desde luego, no tiene comparación. Creo que es bastante mejor un fondo monetario. Hay que tener en cuenta también que, bueno, debido al histórico que tenemos o no al pasado que tenemos con tipos tan negativos, pues todo el sector ha tenido que ajustar mucho sus costes y ajustar mucho sus comisiones de gestión. Nuestro fondo más de corto plazo, más similar a un monetario, se llama Renta 4, renta fija 6 meses y, bueno, pues los últimos años, evidentemente, para tratar de que el cliente perdiese lo menos posible, porque hay una cosa clara, si estoy obligado a invertir a tipos negativos, pues la rentabilidad es negativa. Al final tienes que ajustar mucho las comisiones, ¿no? Y esas comisiones, pues de momento se mantienen, están ahí y yo creo que están para aprovecharlas. Cuando digo que la rentabilidad del fondo monetario va a ser superior al 3,5%, es que estoy hablando casi en términos netos, porque los tipos de interés están ahí y las comisiones son prácticamente, es un 0,2%, o sea, es que es muy bajo para los tipos de interés que tenemos. Y es a lo que nos ha llevado la crisis financiera. Son comisiones y costes que se van a mantener ya prácticamente pues de por vida, ¿no? Con lo cual, desde el punto de vista del inversor, pues tiene esa parte buena de que ha mejorado la rentabilidad esperada, la TIR, sin embargo, con menos costes. Bueno, ha sido el mercado que nos ha llevado ahí. No podías pues hace 3 años cobrarle a un inversor una comisión elevada cuando le estás invirtiendo en
en rentabilidades negativas, es que era un poco hasta grosero, ¿no? Así que bueno, al final tienes que ajustar los costes lo máximo posible para, pues, para alinear tus intereses con los del cliente, ¿no? Y ahora mismo pues es una ventaja para los clientes y de cara a futuro será una ventaja para los clientes ya de para siempre, ¿no? El que los fondos monetarios y los fondos de renta fija en general, todos pues tienen unos costes que son bastante más bajos y más ajustados, ¿no? Y que se van a llevar más porcentaje de la tarta, ¿no? de la rentabilidad que lo que se llevaban antes. Ignacio, para dejarle a la audiencia, le vamos a dejar las fichas de los fondos que has mencionado. Nos has hablado, estado comentando el Renta 4 Fontesoro, el Renta 4 Renta Fija 6 meses. ¿Qué otro le dirías para esa parte ya de la curva donde se empieza a invertir? Bueno, nosotros el fondo con el que más cómodos nos sentimos gestionando es con Renta 4 Valor Relativo. Realmente es por la flexibilidad y que tenemos a la hora de gestionar. Sí que es cierto que aquí no tenemos esas cortapisas, ¿no? De invertir todo en deuda pública o invertir todo en grado de inversión, sino que es una cartera balanceada. Y desde luego, claro, hay momentos en que se parece mucho al monetario y otras veces que se parece más a un fondo de largo plazo. Ahora mismo estamos en esa parte que tiene una duración todavía no muy elevada, pero que desde luego tiene la capacidad de que en cuanto veamos que la oportunidad de alargar las duraciones, coger más riesgo de crédito, coger más riesgo de financiero, desde luego lo vamos a hacer y será el momento en que dé una rentabilidad muy superior a las que están dando ese tipo de fondos tan de corto plazo, ¿no? Los fondos flexibles de renta fija al final son la mejor opción a largo plazo, ¿no? Evidentemente también tiene más volatilidad cuando los mercados se complican, ¿no? Pero bueno, para que te hagas una idea, cuando hablo de retornos en torno al 3,5 en un fondo monetario, en nuestro fondo valor relativo, el objetivo de rentabilidad que tenemos, si miro a 12 meses vistas, pues debería ser superior al 6%, ¿no? Y esa es la diferencia, ¿no? Y evidentemente la volatilidad que tendremos en el camino, pues no, tampoco se va a parecer, pero desde luego las oportunidades, el poder hablar de una cifra como un 6% es algo que tampoco podríamos ni mencionar, ¿no? Y si estábamos invirtiendo en tiros del 6%, estamos invirtiendo en cosas muy, muy arriesgadas que ahora mismo no lo son tanto, ¿no? Y que hace más complicado la renta variable, porque hay que exigirle más rentabilidad que ese 6% a la renta variable y lo complica, ¿no? Por esa alternativa. Sí, desde luego, pero bueno, al final acabarán volviendo a tener sentido esas carteras balanceadas de renta variable y renta fija, y evidentemente no tanto como el año pasado, que cayó todo, ¿no? Pero incluso más la renta fija, pero bueno, desde luego la suma al final, pues en este caso, pues favorece más a la renta fija, ¿no? Las perspectivas, desde luego, de retorno son mejores en renta fija que en renta variable. Pero bueno, el hecho de tener carteras balanceadas, no borrarte de renta variable ahora que tiene peores perspectivas, o no borrarte de renta fija porque al final a largo plazo el tener carteras mixtas o de renta fija o de renta variable también, desde luego está demostrado que es mucho más sensato, ¿no? Pues lo vamos a dejar ahí. Como digo, dejamos también las fichas de los fondos en la descripción para quien les quiera consultar. Así que nada, muchísimas gracias por tu tiempo, Ignacio. Muchas gracias a vosotros.